Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Cliófilos, donde os contamos los detalles más interesantes de nuestra historia, que al final nos habla, al fin y al cabo, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Soy Sergio Alejo y conmigo está Arnau Lario. Dime, Arnau, ¿de qué vamos a hablar hoy? Muy buenas, pues hoy hablaremos de la disciplina en las legiones romanas, un tema Ujú. poco conocido, pero que a la vez pues es claramente fundamental para entender el éxito militar romano durante tantísimo tiempo, ya que la disciplina es muy importante para mantener el orden en cualquier ejército Ujú. profesional y moderno. Al igual que lo ha sido en los ejércitos de todos los tiempos, los antiguos y los modernos, y los actuales. De hecho, volviendo al tema de la disciplina en el mundo romano, los castigos se dividían según la gravedad de la falta cometida, y podían ser individuales o colectivos también. De hecho, normalmente el encargado de imponerlos era el centurión, aunque sus oficiales subordinados, como el caso del Optio, también podían estar habilitados para infringir estos castigos. Además, Arnau, yo aquí añadiría una cosa, y es que tú en el grupo de recreación tú eres centurión, o sea que tú eres el que impone este tipo de castigos, ¿no es así? Sí, sí, sí. Bueno, ya, no sé, tú lo sabrás mejor, pero yo intento tampoco Ah, pasarme demasiado, porque si no hay motines y tampoco eso sería es, eso aquí tema es. de... Sí, sí. Pero bueno, entrando en materia, pues empezaremos a hablar, si te parece, para nuestros oyentes, pues hablaremos primero sobre los menos graves, ¿no? Y los que serían de carácter individual, como has especificado antes, que había individuales y grupales, ¿no? Pues vayamos por el primero, que si os parece, pues os diremos primero el nombre en latín y luego os explicaremos más o menos en qué consistía. El primero es la castigatio. La castigatio era un tipo de castigo, como indica el nombre, que consistía en recibir unos cuantos palos por parte del oficial superior, en este caso, pues el centurión, el optio o el que estuviese al mando, ¿no? Normalmente, como como os he comentado, lo otorgaba o lo daba, lo propiciaba el centurión con su vara de mando, la llamada vitis, la vitis, ¿no? Que en latín, pues la V se pronuncia como U, la vitis. Y su número, pues dependía en gran medida del estado de ánimos del oficial, por lo que podían ser unos pocos o podía tratarse de una auténtica paliza, dependiendo de cómo estuviese él y qué tipo de pena quisiera imponer o qué acto se hubiese hecho o la gravedad de ese acto, ¿no? En segundo lugar, teníamos otro castigo que sería la pecuniaria multo, que los que sabéis un poquito de latín, pues os daréis cuenta que estamos hablando de un tema económico, ¿no? Como bien dice la palabra, como podréis deducir, se trata de una multa económica y solía ser pues una pequeña confiscación de la paga, del stipendium, que era la paga que cobraban los legionarios, o parcial o completa, dependiendo también de la gravedad y de los hechos de los daños a reparar, ¿no? ¿Qué más tenemos, Arnau? Sí, si te parece, vamos a decir un último de estos individuales, que es la Munerum Indictio. Este castigo, quizás el más popular, sobre todo para aquellos que hayan hecho el servicio militar, que no es mi caso, Ni el mío tampoco. sí, consistía en la realización de tareas extras, es decir, desde limpiar las letrinas del campamento hasta hacer lo propio con los establos, u otras tareas de la misma dureza y penosidad. De hecho, se sabe por las fuentes de que algunos soldados solicitaban una pecuniaria multo para compensar la pena, es decir, preferían, preferían pagar y Eso no es. tener que hundirse literalmente en porquería Ahí, ahí. para compensar sus malas acciones. Y se sabe también que en algunos oficiales imponían estos castigos para recibir sobornos que les iban bien como paga extra. Es decir, yo sé que me van a pagar para no hundirse en la porquería o matarse a hacer tareas de campo y por tanto pues voy haciendo castigos y mira, es un sobresueldo que se sacaban de manera un poco ilícita, si queremos dejarlo así. Eso tampoco lo Eh, haces tú, ¿eh? Eso tampoco lo haces tú en el grupo de no, Parking Audience. Esto lo intento... debemos afirmar que no, de Sí, momento no hemos llegado a esos extremos, ¿no? sí, hombre, eso intento, ¿no? De momento intento no corromperme demasiado. Está claro el hecho de que todo lo de hoy estaba más que inventado en la antigüedad, es decir,
El tema de los sobresueldos extras, sin entrar demasiado en el tema, pues no es una cosa demasiado reciente, porque ya... es que en realidad yo pienso personalmente que realmente no hay nada nuevo, no se ha inventado nada nuevo en mucho tiempo, Claro. es decir, está ya todo inventado y luego son actualizaciones. Pero bueno, Eso. eso son opiniones personales que no sé si estarán de acuerdo o tú o los oyentes. Sí, yo pero sí, bueno. sí, totalmente de acuerdo. Sí. Con este castigo, el de la Munero Mindictio, se buscaba humillar al penado. Y es por ello que, entre otros ejemplos, estaba el de montar guardia sin llevar... iba a decir centurión. Sin llevar La cabra cinturón. tira al monte, la cabra tira al monte. Pues eso provocaba que la túnica quedase suelta y eso lo podemos decir tú y yo con experiencia, y es que sin el centurión, joder, el cinturón, mira que, madre mía, pues sin el cinturón la túnica queda completamente suelta y vamos, que no se ciñe a las caderas y por tanto pues es como la llevaban las mujeres y por tanto pues en ese momento pues era una humillación como tal porque perdían su estatus de soldados, porque básicamente el cinturón y los perpendulia, que son esas tiras de cuero con remaches que cuelgan, esas tiras pues realmente eran lo que marcaba el estatus de un soldado. Un símbolo de prestigio, ¿no? Entonces, Sí, al no llevarlo, al llevar la túnica suelta, pues quedaban como en mal lugar, era como una degradación, una humillación, y sus propios compañeros, pues, eran conocedores de que habían cometido alguna pena, ¿no? Es más o menos por aquí el asunto, ¿no? No sé si era esto, ¿no, Arnau? Más o menos. Sí, efectivamente, más o menos es esa la idea. Bueno, pues seguimos dejamos los castigos individuales, si te parece, y pasamos a... No, espera, no, haremos algo más. Seguiremos por los tipos, pero pasaremos a los que cometían las faltas más graves, ¿no? Pues pasaremos a enumerar algunas que también Sí. podían ser pues individuales o colectivas, ¿no? Que se podían aplicar a cualquier tipo de unidad, ¿no? Sí, Empezamos, si ya te es más parece, serio. por el frumentum mutatum, que en esta ocasión el castigo recaía sobre la ración de comida, sobre el frumentum, que es esto, ¿no? La unidad en cuestión, o en este caso hablaremos de unidad, perdía el derecho a comer algún tipo de alimento extra o a comer o se les daba otro de peor calidad, ¿no? Se podía pasar, por ejemplo, del trigo, que era el elemento básico, o el alimento que más se daba a las tropas, a la cebada o al centeno, que era un alimento que estaba destinado a las monturas o las bestias de carga que acompañaban a la legión, ¿no? Entonces, existía la posibilidad de que el propio oficial de la unidad no tuviese suficiente con confiscarle una paga de oportuna y también les hiciese esto, ¿no? El tema de la comida, que en ese momento, pues, imagínate, si los romanos comían o los legionarios comían, me parece que eran 2 o 3 veces al día, como mucho, había incluso a veces que comían 2 veces, que no se hacían las 3 comidas, dependiendo de las marchas que hicieran, pues imagínate que te confiscan una parte de esa comida y después de haber hecho una larga marcha de 30 kilómetros o de los que fueran cargados con toda la equipación, llegas y te han castigado y no te dan de comer. O sea, imagínate, es como los niños, ¿no? Ahora te vas a la cama sin comer, ¿no? Pues más o menos igual. Lo mismo. Este sería un tipo de castigo. Pasaremos a otro también que para mí es importante, que supongo que compartirás la opinión, Arnau, que es el extramuros. El extramuros es, pues como la propia palabra indica, tampoco hay aquí mucho secreto y mucho misterio. Esto era que la unidad caída en desgracia, en este caso, debía colocar sus tiendas en el exterior del recinto amurallado. O sea, imaginaros. Si estaban en territorio pacificado, pues bueno, realmente tampoco era muy relevante, simplemente que volvían a ser humillados, ¿no? Porque realmente estar fuera del campamento era un significado de no pertenencia a la legión, ¿no? Y de que estaban pues como aparte, ¿no? Y eso pues, quieras que no, pues llamaba bastante la atención. Tú imagínate que esto, en lugar de pasarte en un territorio pacificado, te pase en un territorio hostil. Esto es muy peligroso, la verdad. Tú imagínate que te digan, como os habéis portado mal o la unidad ha demostrado cobardía o no ha cumplido las órdenes que se le daban, pues os castigamos a montar las tiendas fuera del campamento con los peligros que eso conllevaba, ¿no? Eso. Luego también sabemos que hay unidades que recibieron penas más graves, como puede ser la de Quimatio, ¿no? Que también está a tela, que ya la comentaremos más adelante. Sí. De hecho, si Pero te bueno, parece, sí. vamos a pasar a dos más, de estas que Sí. son un poco más graves, que la tercera sería la missio ignominiosa, que era uno de los más duros y consistía en la expulsión del ejército con la correspondiente deshonra. Vaya, lo que siempre se ha dicho,
la licencia deshonrosa. Eso. De hecho, existen ejemplos incluso de legiones enteras castigadas de esta manera, aunque no sería lo más común porque licenciar una legión entera pues es un desastre logístico, Claro, y estratégico, así que realmente... Pero sí que los ejemplos ahí están. Y de hecho pasaremos al cuarto, que es uno de los más comunes, y más que comunes, más conocidos, sí, que no comunes. sí. Y se trataría también del castigo más cruel y severo que podía recibir una unidad o una legión al completo. Y es que realmente en el ejército se da mucha importancia al sentido de una unidad, un conjunto de hombres más que al individuo en sí. Así que estos castigos a la unidad, a veces un legionario los podía percibir como mucho más hirientes que un castigo que se le pudiera imponer a uno mismo. De hecho, el origen etimológico de la palabra ya es claro, es decir, diezmar, 1 de cada 10. Y para ser más claros, uno de cada 10 hombres de la unidad en cuestión, elegido a suerte, recibía la muerte a manos de los otros 9, los cuales serían ejecutados si se negaban a cumplir con las órdenes. Es decir, no solo pierdes un compañero, sino que eres tú el que tiene que acarrear con las consecuencias y ejecutar a tu compañero. Así que yo creo que es bastante cruel, y la falta con la que se castigase debía ser bastante importante, porque si no esto generaría bastante descontento. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, sí. De hecho, la de quimatio para mí es uno de los castigos más severos y que realmente pues se aplicaba en casos muy concretos, ¿no? Bueno, la historia nos habla de diferentes maneras de matar a los legionarios. Se dice que tanto se hacía a través de lapidaciones, o sea, tirándoles pedradas, por decirlo de alguna manera vulgar, como a garrotazos, o incluso se les cortaba la cabeza. Quiero decir que hay maneras y maneras de matar a la gente a través de la dequimatio, ¿no? Eso supongo que estaba un poco dependiendo de la gravedad de los hechos y del estado de ánimos también del oficial, del legado o de quien mandase efectuar este tipo de castigo. En tiempos del Imperio sabemos que estaba prácticamente en desuso y que el último en aplicarlo fue el emperador, o candidato en este caso a ocupar el trono, Servio Sulpicio Galba, en el año 69 después de Cristo, durante el llamado año de los 4 emperadores. Se sabe que durante la República varios generales lo impartieron. Sabemos también que se llevó a cabo pues tras huidas por parte de las tropas romanas, o por deserciones, por abandono de posiciones de combate, o incluso para acabar con motines de las propias legiones que se habían alzado contra sus oficiales al mando, ¿no? Entonces esa era una pena bastante dura y que se aplicaba en cuestiones concretas o momentos concretos, pues porque no se podía aplicar siempre y si no, pues tampoco era bueno que la gente te temiese así de esa manera, ¿no? Porque te podías convertir en un tirano y como oficial al mando pues también te la jugabas, ¿no? Es evidente que este tipo de castigos, además de diezmar a los soldados, también provocaba que perdiesen la confianza. Es el punto que me refería, tanto en sus propios compañeros como en sus superiores jerárquicos, aunque es sabido por todos que incluso por aquellos generales que lo ordenaban, que se la tenían que jugar, ¿no? Entonces que se aplicaban solo en momentos concretos y donde la gravedad era muy extrema, ¿no? Sí, de hecho tiene bastante sentido que a partir del año de los 4 emperadores se deje de hacer este castigo, al menos que pase a ser extremadamente inusual, básicamente por el hecho de que es en estos momentos en los cuales son los legionarios y también los pretorianos, que no dejan de ser soldados al fin y al cabo, los que ponen los emperadores. Así que no puedes ganarte el descontento de una legión entera, porque es que no te lo puedes permitir, porque eso es. O bien quieres ser emperador o bien ya eres emperador y no quieres que te pongan un candidato nuevo. Por tanto, pues es una cosa que tiene sentido que fuera bastante inusual. Y de hecho este último castigo era el más duro de todos y merece quizás una mención aparte. Y incluso mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos que en el año 471 a.C. las fuentes recogen un caso de decimatio, llevado a cabo por el cónsul Apio Claudio Craso, que optó por usar los garrotes para castigar a una unidad que se había negado a combatir contra los equos. Y tenemos también el 294 a.C., en el marco de la Tercera Guerra Samnita, que casi acaba con la joven República Romana. Tenemos al comandante Atilio Régulo, que interceptó con su unidad a otra que huía del campo de batalla tras ser vencida por los equos y los volscos, aliados de los samnitas, por tanto enemigos, y que los capturó.
Y tras ellos, pues ya os podéis imaginar qué les pasó, porque con los ejemplos anteriores ya nos podemos hacer bastante idea de qué les hacía Atilio Régulo a los fugitivos, a los desertores, al fin y al cabo. Sí, 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 claro. Sí, sí. También sabemos, por ejemplo, que el propio Craso, el famosísimo Craso, diezmó a una legión completa tras ser derrotada por Espartaco y emprender la huida tras ser pues derrotada por los gladiadores de Espartaco, ¿no? El castigo sabemos que fue muy severo y que le sirvió al general para labrarse una fama de ser una persona dura y severa que le acompañaría hasta el final de sus días, ¿no? Incluso está documentada que un poco tiempo después el propio Marco Antonio, en su campaña contra los partos, esa que hizo en ese periodo que iba entre la muerte de Julio César y luego la posterior guerra que inició él junto con Cleopatra contra Augusto, hizo lo propio con 2 cortes tras permitir que los enemigos incendiasen unas máquinas de asedio que tenía él preparadas, ¿no? O sea, imagínate cómo está el patio, ¿no? Que hay indisciplinas o según qué actitudes en combate que no se podían permitir y que los generales castigaban severamente. Otra que tenemos aquí documentada, que esta es ya de época imperial, en el año 18 después de Cristo, la tercera legión augusta fue castigada con esta pena tras ser derrotada de manera vergonzosa, porque se sabe que incluso huyeron del campo de batalla, en una revuelta que tuvo lugar en la provincia nordafricana de Numidia, dirigida por un líder rebelde que se llamaba Tacfarinas, ¿no? El nuevo gobernador, Lucio Apronio, no tuvo compasión con el comportamiento de sus tropas y aplicó otra de quimatio, ¿eh? Pues sí, como podéis ver, este duro castigo se llevó a cabo bastantes veces, más de las que uno podría creer, porque realmente son medidas bastante drásticas. Y bueno, supongo que las fuentes clásicas no habrán recogido todos los casos, porque creo que fueron más de los que se nombra, porque también pues es una medida bastante impopular, Claro. tanto con las tropas como con la gente en general, ¿no? Que al final son las familias de las tropas. Eso es. Y claro, también en el sentido de que no afectaban a una legión completa, por lo que tampoco se perdían excesivos hombres si no era de menester. Es decir, es una medida que no es tan grave en el sentido de pérdida de hombres, más que el factor simbólico. Así que bien. Bueno, si os parece, lo podríamos ir dejando por aquí. No sé si mi compañero opina igual. Sí, 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 yo ya lo iría dejando. Yo creo que ya hemos destacado lo más importante de la disciplina. Se han hecho una idea los oyentes que no era, que era complicado en este caso servir en la legión y que había que cumplir unas normas, porque sin disciplina, pues obviamente todo hubiese sido un caos. Y lo dejamos aquí, como bien dices, porque si no luego dicen que nos alargamos mucho. Sí. Pues venga, el pueblo hablado. Nos vemos en la próxima y recordad, no dudéis en dejar comentarios y en hacer recomendaciones, dar opiniones o hasta dar ideas. Así que nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.